Bendito sea el Señor. Y amados hermanos, que la paz, la gracia y el gozo de nuestro Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, su Hijo, sea con todos en esta hermosa noche del Señor. En esta noche nos gozamos grandemente, como siempre, de poder estar con ustedes a través de este su programa cibernético Cristo, la luz del mundo. Como siempre, estamos aquí todos los lunes de 8 a 9 de la noche, hora de Puerto Rico, para seguir llevando el mensaje de salvación a tantas vidas que se pierden y seguir llevando la palabra del Señor para llevar el conocimiento bíblico que tanta falta hace en la iglesia de hoy. Hace mucha falta el estudio de la palabra. Aparentemente hay estudio bíblico, es muy poco lo que encontramos como estudio dentro de la iglesia. La iglesia lo más que encontramos son predicaciones, algunos que únicamente pues dicen muchas cosas en la predicación, al final del camino está todo el mundo perdido, dijo muchas cosas y no dijo nada. Alabado sea el Señor. Y también, lo he dicho anteriormente, sé que hay personas pues que no les gusta esto, pero es una realidad. Mientras sigamos con los expositores en la iglesia, mi amado hermano, lamentablemente la iglesia va a seguir con falta de conocimiento. Es una realidad. La iglesia de hoy se ha acostumbrado a usar expositores. Y los expositores, mi amado hermano, tienen un tema específico. Y lamentablemente la forma que se usa el expositor, no desde ahora, desde muchos años para acá, es una forma donde la iglesia no aprende. Hay personas que no les gusta lo que yo estoy diciendo. Hay otras personas que no se atreven a decir lo que yo digo por temor a que no los inviten a predicar. Pues para mí eso no es ningún problema que no me inviten a predicar. Yo predico porque Dios me llamó a predicar. Pero si nadie me invita, aunque no tenga estas plataformas, lo más importante es la salvación de mi vida. Para mí lo importante es la salvación, no es el predicar, no es enseñar, no es estar en la radio. Yo he estado en diferentes emisoras de radio, he tenido programas de radio, he estado hasta en la televisión, he estado en campaña, he estado en diferentes países. Eso no es lo importante. Lo importante es que cuando yo muera o cuando el Señor me venga a buscar en el arrebatamiento, yo me pueda ir con el Señor. Ese es mi objetivo. Mi objetivo es la salvación sobre todo. Bendito sea el Señor. Por lo tanto, el que no quiera invitarme a predicar, esa es su prerrogativa. Al igual forma, el que no me quiera ver por aquí también es su prerrogativa. Cada cual tiene el derecho de ver y escuchar lo que quiera. Pero esa es la verdadera realidad de hoy día. Mientras sigamos así, lamentablemente la iglesia continuará sumida, mi amado hermano, en la ignorancia. Como le dije, no toda, pero la gran mayoría sí. Bendito sea el Señor. Así que usted que me escuche en esta noche, comienza a orar para que Dios haga llamados en la iglesia a maestros verdaderos. No cualquier persona que agarre un expositor y la noche antes, como yo los he visto, agarre el expositor, lo lea y al otro día simplemente reparta los textos bíblicos, que usted quiere decir de esto, que usted cree de esto, que usted cree de aquello. Y el montón de veces que lo he escuchado yo y personas que dicen disparate, ni siquiera tienen ¿cómo diríamos en esta noche? No se atreven ni siquiera a corregirlo. Usted es el maestro, se supone que es el maestro, se supone que es el que tenga el conocimiento, y usted no puede dejar el disparate dentro de la iglesia
porque los demás van a seguir el mismo disparate que diga cualquier hermano en la iglesia. Esa es la responsabilidad del maestro. Pero hoy día eso no se hace tampoco. Bendito sea el Señor. Si está incorrecto, está incorrecto. Aquí es importante enseñar la palabra del Señor correctamente, porque va a afectar o positivo o va a afectar negativo. O va a llevar la gente para el cielo o los va a llevar para el infierno. Bendito sea el Señor. Esa es la realidad de la iglesia actual. Por eso, mi amado hermano, es que la iglesia está tan vulnerable, donde Satanás levanta gente aún dentro de la iglesia, mi amado hermano, y dice cosas que los hermanos en la iglesia no tienen la capacidad para discernir, ni tampoco para decidir si es o no es de Dios, si está correcto o no está correcto. Y lo que digan lo aceptan automáticamente. Esa es la verdad. Bendito sea el Señor. Pero por eso estamos aquí todos los lunes, hasta donde Dios nos lleve, hasta donde Dios nos permita. Alabado sea el Señor. Mi esposa ya está escuchando que esta noche está monitoreando. Le voy a pedir que en esta noche me consiga mi teléfono. Se me quedó fuera de aquí del estudio. Me lo puede traer para ver los hermanos que están entrando en el teléfono en esta preciosa noche del Señor. Bendito Dios. En esta noche continuamos con el estudio ¿por qué Jesús murió en una cruz? Parte 4. Estamos en la parte 4 en el día de hoy. No podemos volver atrás a repetir toda la información que hemos dado en estos capítulos anteriores. Nos quedaría mucho tiempo. Recuérdese, el estudio tiene que continuar y continuamente estar yendo hacia atrás y hacia atrás y hacia atrás. Alabado sea el Señor, pues nos alarga el tiempo que tenemos para los estudios. Es importante que si usted nos ve en esta noche, si usted nos ve en esta noche, en esta parte 4, y usted no ha escuchado los capítulos anteriores, le invito en esta noche para que vaya a esta plataforma o a nuestro canal para que pueda ver, escuchar los capítulos anteriores y pueda tenerlo todo en su contexto. Recuérdese que siempre le he dicho que todo estudio, mensaje, conferencia tiene una base y hay que buscar la base en su contexto y una secuencia bíblica. Y si usted no va a los primeros capítulos, no lo va a poder entender. ¿Por qué Jesús murió en una cruz? Es el capítulo que vamos a ver en esta noche, el capítulo 4. Le invitamos en esta noche para que comparta estos programas, compártalo con sus amigos, sus familiares, sus hermanos en la fe. Importante que lo comparta para que el mensaje de la palabra del Señor pueda seguir llegando a tantas vidas que se pierden. Recuérdese, para que la palabra corra y sea glorificada. Y en este tiempo donde la señal más contundente que habló Jesucristo, que nosotros en este tiempo viviríamos, es la señal del engaño. El engaño es la señal más contundente. No son las guerras, ni los rumores de guerra, ni las epidemias, o como le llama la Biblia, las pestes. Nada de eso. La señal más contundente, sin dejar las otras, es el engaño. Por eso es importante, número 1, leer las Escrituras. Número 2, estudiar las Escrituras. Alabado sea el Señor, porque a través del estudio de la palabra del Señor, no estoy hablando de instituto ni doctor en teología, usted estudia en su casa, y si usted quiere ir al instituto, lo puede hacer, nunca estamos en contra de ello. Si quiere hacer un bachillerato en teología, si quiere un doctorado en teología, también lo puede hacer. Pero no descanse en eso, porque usted puede estudiar en su casa, y si quiere ir un poquito más arriba, pues entonces se va al instituto o se va al
el bachillerato o se va al doctorado en teología. Bendito sea el Señor, pero es su responsabilidad leer. ¿Usted no entiende? No importa, siga leyendo. Bendito sea el Señor. A través de la lectura y el estudio usted obtiene conocimiento, y ese conocimiento es el que Jesús, a través del Espíritu Santo, Dios a través del Espíritu Santo, va a ir transformando, cambiando nuestra vida. Necesitamos ese conocimiento para que entre en nuestra mente, para que cambien nuestros pensamientos, nuestra manera de hablar, de vestir, nuestro comportamiento, nuestras relaciones interpersonales, sentimientos, emociones, carácter, temperamento. Si usted no lee las Escrituras, no va a suceder nada. Aunque tenga el Espíritu Santo, necesita la otra parte, que es el conocimiento de la palabra del Señor. Si no, usted va a ser un niño espiritual toda la vida. Y Pablo le llama niños, oiga bien, carnales. Alabado sea el Señor. ¿Por qué Jesús murió en una cruz? Parte 4. Bendito sea Dios. Voy a pedir nuevamente a mi esposa si me puede traer el teléfono, que se me quedó fuera. Alabado sea el Señor. Parece que está ocupada enviando el enlace a otros hermanos. Pero si me está escuchando en estos momentos, le voy a pedir que me consiga el teléfono. Bendito Dios. Capítulo 2, versos 5 al 11 de Filipenses, dice la palabra del Señor en esta noche. Capítulo 2, versos 5 al 11, Filipenses. Y hallen ustedes de este modo de pensar que también hubo en Cristo Jesús, quien siendo a la imagen de Dios, no consideró el aferrarse a ella, siendo que es igual a Dios, sino que despojándose a sí mismo, tomó la semejanza de un siervo y fue semejante a los hombres. Y hallándose en la semejanza de hombre, se humilló a sí mismo, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y sigue diciendo la palabra del Señor. Por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre más excelente que todos los nombres, para que todas rodillas se doblen en el nombre de Jesús, tanto los que están en los cielos y en la tierra, como los que están debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria, dice, de Dios Padre. Bendito sea el Señor. Como le dije anteriormente, el tema de esta noche, ¿por qué Jesús murió en una cruz? Parte 4. Bendito Dios. Alabado sea el Señor. Quiero informarle, mi amado hermano, antes de comenzar el estudio en esta preciosa noche. Si no nos ve y nos escucha en esta plataforma, usted nos está viendo en el día de hoy. Alabado sea el Señor, de Facebook. Quiero informarle que esta plataforma está censurando mucho este programa. Alabado sea el Señor, con riesgo de cerrarlo. Por lo tanto, si en algún momento dado, inclusive ya con las palabras que estoy diciendo, posiblemente pues puede ser que tome acción, puede ser que no. Alabado sea el Señor, pero si en algún momento usted entra en nuestra página y no nos ve más, no nos escucha más, yo le sugiero que usted se cambie a la otra plataforma que tenemos aquí, donde nosotros estamos transmitiendo también en la otra plataforma, y toda la información la publicamos aquí. Alabado sea el Señor, la publicamos aquí. No podemos decir el dónde, porque lamentablemente pues este es uno de los problemas que está causando. Inclusive nosotros poder compartir en nuestra propia página, oiga bien, también nos está trayendo problemas.
en esa página que usted ve ahí ahora mismo, Evangelista Carlos Guadalupe, pero puede entrar aquí, en esa información que usted ve ahí ahora. Si no nos ve más en esta plataforma, nos puede ver en esa que usted está viendo ahí, porque ahí vamos a seguir transmitiendo si es que no nos ve más en esta plataforma. Bendito sea el Señor. Alabado sea Dios. Voy a ver si... Bendito sea el Señor. A ver si mi esposa me trae el teléfono en esta noche, para así ver los hermanos que están conectados en mi teléfono en esta noche para continuar con el estudio. Bendito sea el Señor. Alabado sea el Señor. A ver si la puedo conseguir por aquí. Ok. Gracias. Ya me consiguió el teléfono. Alabado sea el Señor. Bendito sea Dios. Con su permiso, voy a tomar un poquito de agua antes de comenzar. Prácticamente todas estas cosas yo las hago antes, pero no lo pude hacer antes de comenzar. Bendito sea el Señor. ¿Por qué Jesús murió en una cruz? Parte 4. Hemos hablado anteriormente que le había dicho que para poder nosotros entender este tema, teníamos que salirnos de las Escrituras para ir al contexto histórico y cultural de la época, para poder entender por qué Jesucristo murió en una cruz. Habíamos hablado sobre todas esas cosas y habíamos hablado también que el único país que tenía la muerte en la cruz para ese entonces era el Imperio Romano, que lo había traído, comenzó en Asiria, luego pasó a los persas, lo que hoy es Irán, y luego pasó a los fenicios al norte de Canaán, donde están las ciudades de Tiro y de Sidón, al norte de Canaán. Alabado sea el Señor, el sur de Siria, y de ahí pasó al Imperio Romano. Para el tiempo que Jesucristo que anduvo sobre la tierra, estaba implantada la muerte de cruz. Algunos los colgaban colgados en un madero vertical, otros los colgaban, los amarraban en una cruz, pero habían otros que los crucificaban con clavos en las palmas, en las manos, y clavos traspasando los talones. Bendito sea el Señor. Ese fue el caso de Jesucristo. Jesucristo murió en una cruz, crucificado con clavos, murió como un criminal, explicamos todas esas cosas, murió como un rebelde, como un hombre que había atentado contra el Imperio Romano, había conspirado contra el Imperio Romano, alabado sea el Señor, y murió completamente desnudo. Esa era una muerte vergonzosa. ¿Por qué Jesucristo murió como un criminal? ¿Por qué Jesucristo murió como un rebelde? Alabado sea el Señor. Murió como un criminal, murió como un rebelde, como un conspirador acusado de sedición, porque esa era la acusación que había contra Barrabás. Y los dos que fueron crucificados juntamente con Jesucristo en la cruz, uno a la derecha y otro a la izquierda, no eran ladrones, como dice la Iglesia Católica, ni mucho menos el buen ladrón, como dicen los sacerdotes católicos. Alabado sea el Señor, porque los ladrones no son buenos. Los ladrones vienen a robarle.
Oiga bien, pero si usted ve el contexto histórico y cultural de la época y las leyes romanas de la época, entonces puede entender que no murió al lado de los dos ladrones, ni buenos ladrones tampoco, sino dos personas más que estaban acusados exactamente de sedición juntamente con Barrabás. Por lo tanto, Jesucristo, al tomar el pueblo, los religiosos de aquella época, pedir que cambiaran a Barrabás por Jesucristo, automáticamente los cargos cayeron en él. Por eso murió crucificado y murió en una muerte vergonzosa porque murió sin ropa. Bendito sea el Señor. Habíamos hablado sobre todas estas cosas y buscamos en sí el contexto histórico de la crucifixión, lo leímos, buscamos la información, cómo compareció ante Pilato, cómo los líderes religiosos pidieron que se cambiara a Barrabás por Jesús, cómo personas también fueron responsables de su muerte, que conspiraron contra Jesús, dando falsos testimonios. Alabado sea el Señor. Y habíamos dicho que Jesucristo también murió en una cruz para acercarnos a Dios. Jesucristo murió en una cruz para acercarnos a Dios. Habíamos explicado ya también sobre eso. Y el propósito de llevarnos a Dios implica que antes de la muerte de Jesús estábamos alejados de Él. También hablamos sobre eso. Alabado sea el Señor. Y que para acercarnos a Dios, nuestro pecado tenía que ser tratado primero. También hablamos sobre eso. No lo vamos a repetir en la noche de hoy. Bendito sea el Señor. También, mi amado hermano, hablamos anteriormente que Jesús murió en una cruz. ¿Para qué? Oiga bien, para revelar el carácter de Dios. Jesús murió en una cruz para revelar el carácter de Dios. Jesús murió en una cruz, mi amado hermano, alabado sea el Señor, para tratar nuestro pecado. ¿Por qué? Porque Romanos capítulo 6 y el verso 23 dice que todos los seres humanos, oiga bien, estábamos condenados ante Dios por causa de nuestros pecados. Nos separaban de aquel cuyo carácter es pura santidad y perfecta justicia. Y habíamos dicho que la naturaleza sustitutiva de la muerte de Jesús es la idea clave para nosotros poder comprender cómo Dios trata el pecado y nos ofrece el perdón. ¿Para qué? Para acercarnos a Él. Por eso que fue que Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos. 1 Pedro capítulo 3, verso 18. Oiga bien, sí, los injustos somos nosotros, pero Él es justo. El mismo Jesús es justo. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, según de Corintios capítulo 5, verso 21. O sea, nuestro pecado. ¿Para qué? Para que recibiésemos el perdón de Dios. En el Nuevo Testamento o Nuevo Pacto se usan varias imágenes vívidas para exponer la verdad de que Jesús murió en nuestro lugar. Por ejemplo, Jesús pagó el precio de nuestra redención. ¿Cuándo? Cuando dio su vida en rescate por muchos. Marcos capítulo 10, verso 45 dice que Jesús nos reconcilió con Dios al llevar él mismo nuestros pecados. Primera de Pedro capítulo 2, verso 24 dice, y él mismo cargó con todos nuestros pecados, levantándolos en su cuerpo a la cruz, para que nosotros al estar muertos a los pecados vivamos en su justicia. Oiga bien, porque por sus heridas nosotros fuimos restaurados. Romanos capítulo 3, versos 23 y 26 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por causa del pecado, todos fuimos destituidos
de poder entrar en el reino de los cielos. Bendito sea el Señor. Y dice, y siendo justificados gratuitamente por su gracia, por su compasión, por su bondad. Oiga bien, su gracia. Esa palabra gracia en la teología se define como favor inmerecido. Esa es la definición que le dan los griegos, porque cuando usted busca la palabra gracia, viene del hebreo aris, no significa favor inmerecido. Significa hechos de bondad. Oiga bien, hechos de bondad. Pero como no tiene una definición, en el griego, los griegos le dieron favor inmerecido. Oiga bien, favor inmerecido. Pero un favor es algo que usted lo puede hacer a alguien. Y se puede hacer un favor a cambio de algo. Dios no nos hizo un favor en salvarnos, ni tampoco lo hizo a cambio de nada. Por eso es que la Biblia dice, las Escrituras dicen, Juan capítulo 3, verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Eso es lo que dice la Escritura. Gracia, hechos de bondad. Dios demostró su amor. Ese hecho de bondad lo demostró ¿cómo? Enviando a Jesucristo a la tierra para morir por nuestros pecados. Bendito sea el Señor. Y escuche bien en esta noche. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. Alabado sea el Señor. Y sigue diciendo las Escrituras. Mediante la redención que es en Cristo Jesús. Déjame prender la bombillita. Se me olvidó prender la bombilla cuando me senté aquí. Alabado sea el Señor. Déjame prenderla un momentito. Alabado sea Dios. Hoy se me olvidaron un montón de cosas. Bendito Dios. Oiga bien. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Pablo, escúcheme bien, el apóstol Pablo nos recuerda que la muerte de Jesús en nuestro lugar es la primera importancia y fue de acuerdo con las escrituras del Antiguo Testamento o Antiguo Pacto. 1 Corintios capítulo 15, verso 3 al 4, dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Su muerte cumple los sacrificios del antiguo pacto, como la ofrenda del pecado, el cordero de la Pascua y el macho cabrío expiatorio del día de la expiación. Jesucristo es el siervo sufriente que fue herido por nuestras transgresiones. Como dijo Juan el Bautista, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Isaías capítulo 53 y el verso 5 dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y dice, y por su llaga fuimos nosotros curados o restaurados. Ya habíamos explicado sobre eso. Isaías capítulo 53 y el verso 6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, en Jesucristo, el pecado, oiga bien, el pecado de todos nosotros. ¿Para qué? Para restaurarnos. ¿Para qué? Para restaurarnos. Alabado sea el Señor. En 1 Pedro capítulo 2, verso 24 dice que Jesús llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz para que nosotros muertos ya al pecado
vivamos para la justicia. Por sus heridas fueron ustedes restaurados. Y escúcheme bien, la muerte de Jesús también se describe como un sacrificio por nuestros pecados, entendida dentro del contexto del sistema sacrificial del Antiguo Testamento, Antiguo Pacto. La cruz debe considerarse como un acto de representativo y también sustitutorio. ¿Por qué? Porque en el pensamiento bíblico no se puede pensar en la muerte de Cristo como un sacrificio sin considerar la representación sacerdotal y la sustitución penal. Hechos capítulo 20 y el verso 28 dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo los ha puesto como por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre, por sacrificio. 1 Corintios capítulo 5, verso 7 dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua es Cristo, que el cual ya fue sacrificada por nosotros. Habíamos explicado sobre Éxodo capítulo 12, cuando fueron a salir de Egipto en el 1513. Alabados el Señor. Salieron en el mes de Abib, mes de la primavera, el primer día de primavera, el mes de Abib, primer mes bíblico. Alabados el Señor. No son los meses de abril, enero y febrero, que son los del 1582 del Papa Gregorio, sino el mes bíblico, el mes de Abib, en la primavera, el primer día de primavera del 1513, en la luna llena. El principio de la cosecha de la cebada. Alabado sea el Señor. Ahí fue que salió Israel. Y cuando fue antes de salir, Dios le dijo a Moisés, oiga bien, que sacrificaran un cordero para la Pascua. Habíamos ya hablado sobre todo eso, pero principalmente había que botar toda la levadura que había en la casa. Por eso es que Pablo dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa. Había que botar toda la levadura y había que hacer pan sin levadura para salir rápidamente. No podía esperar que se fermentara y subiera. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa. Y aquí esta vieja levadura simboliza el pecado y señala realmente, representa el pecado. Dice: para que seáis nueva masa, sin levadura como soy. Porque nuestra Pascua es Cristo, que ya fue sacrificada por nosotros. No hay que volver al antiguo pacto, como muchos están volviendo nuevamente. No hay que ir a celebrar la Pascua al estilo del Antiguo Testamento. Alabado sea el Señor. Oiga bien, como muchos están volviendo otra vez, porque Cristo fue sacrificado por nosotros. Y aquellos que se están yendo otra vez para atrás, al judaísmo, a la ley, alabado sea el Señor, y quieren mezclar la ley con la gracia, traer muchas cosas del Antiguo Testamento, meterlas en la ley, y muchas del Nuevo Testamento meterlas en la de la ley en la gracia y la gracia en la ley. Alabado sea el Señor. Oiga bien, Cristo es nuestra Pascua. Si usted quiere volver a celebrar la Pascua, como hablan la Pascua judía, tendría que haber un templo judío, oiga bien, o un tabernáculo. Tendría que haber sacrificios 2 veces al día, uno por la mañana y otro por la tarde. Alabado sea el Señor. Tendría que tener un arca del pacto. Tendría que tener el arca del pacto con el propiciatorio, los querubines. Tendría que tener el maná, un ejemplo del maná. Las tablas de la ley. Tendrían que tener también la vara reverdecida de Aarón. Tendría que tener todos los muebles que estaban en el tabernáculo, que pasaron al templo. Tendría que haber un templo. Tendrían que existir sacerdotes levitas, descendientes de la tribu de Leví, no los que se llaman por ahí levitas ahora. Alabado sea el Señor. Y tendrían que volver a los sacrificios y todo cumplir
Oiga bien, cumplir no solamente la Pascua, llevarla a cabo como se hacía la Pascua, alabado sea el Señor, para celebrar nuevamente. Pero las Escrituras dicen, oiga bien, que aquello era sombra de lo que había de venir. Y que la gracia tiene mejores promesas que la ley. Usted quiere volver a la ley, tiene que volver a hacer las cosas de la ley. Y por las obras de la ley nadie se va a justificar. Oiga bien, y por las obras de la ley nadie se va a salvar. Bendito sea el Señor. Oiga bien. 1 Corintios capítulo 11, verso 25 dice: asimismo también tomó la copa después de haber cenado diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Efesios capítulo 5, verso 2 dice: y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Romanos capítulo 8, verso 3 dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil a la carne. Oiga bien, aquellos quieren volver otra vez al Antiguo Testamento, al Antiguo Pacto, aquellos que ahora se están llamando casa de Israel, que supuestamente sustituyen a Israel porque Dios desechó a Israel y ahora ellos son el Israel espiritual. Pues ya no son solamente el Israel espiritual, ahora son casa de Israel. Alabado sea el Señor. Hablando sobre las 10 tribus perdidas. Y la iglesia son las 10 tribus perdidas y ahora son casa de Israel. Están volviendo nuevamente al judaísmo. Bendito Dios. Nadie pudo guardar la ley, nadie la pudo cumplir y nadie se pudo salvar a través de ella. Porque la ley había que hacer obras y la ley, la gente hacía un sacrificio, pero no se arrepentía de sus pecados. Por lo tanto, Jesucristo vino para borrar los pecados a través del sacrificio en la cruz, derramando su sangre que nos limpia de todo pecado, porque la sangre de los machos cabríos y del cordero que se sacrificaba una vez al año no podía limpiar los pecados. ¿Usted quiere volver para la ley? Bendito Dios. Escuche bien, porque muchos están volviendo otra vez, ahora están supuestamente guardando ahora es el Shabbat, ya no es el sábado, no es el día de reposo, ahora es el Shabbat. En el Shabbat, mi amado hermano, o el día de reposo, o el sábado, como usted le quiera llamar, nadie podía salir de su casa, no como muchos hoy día que dicen que guardan el sábado y ustedes van a la playa, van al médico, van al supermercado. En la ley, en el Antiguo Testamento dice que nadie podía salir de su casa más de una milla. Nadie podía cocinar, nadie podía barrer, nadie podía fregar, nadie podía prender fuego. El sábado o el Shabbat, como usted le quiera llamar, es un día de oración y de ayuno. Y el que violara eso pagaba con su vida. Está ahí en el libro de Números. Cuando encontraron a un hombre en el día del sábado recogiendo leña, algo bueno, recogiendo leña, alabado sea el Señor, lo llevaron donde Moisés y Dios dijo que había que apedrearlo porque violó lo que Dios había establecido. ¿Usted quiere volver a guardar la ley? ¿Usted quiere volver al Antiguo Testamento? ¿Usted quiere volver a guardar supuestamente el sábado? Pues tiene que guardarlo como dice la ley. No lo mezcle con la gracia, como dice la ley. Porque se supone que si usted viola ese sábado, usted tiene que pagar con su vida. Eso es lo que dice la ley. Había que apedrearlo. Bendito sea el Señor. Oiga bien, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, en un cuerpo, en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. 1 Pedro capítulo 3, verso 18 dice: porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Hoy día algunos predicadores apelan a la diversidad de sacrificios del Antiguo Testamento para restar importancia a la naturaleza sustitutoria de la muerte de Cristo. Sin embargo, si se investiga cómo funcionan estos sacrificios, vaya al libro de Levítico,
estos sacrificios dentro del antiguo pacto y del libro de Levítico, es difícil evitar la conclusión de que el centro del sistema sacrificial está el tema del pecado, de la culpa, del juicio de Dios y la necesidad de un pago por el pecado. Por eso es que 1 Pedro capítulo 2, verso 4 dice que Jesucristo llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fueron restaurados. Alabado sea el Señor. Versículo 25, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. A veces predicadores bien intencionados también dan la falsa impresión de que al morir por nosotros Jesús persuadió a su Padre renuente y vengativo para que mostrara su compasión por nosotros. La verdad es que Dios envió a su Hijo por amor. Por eso es que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Dios envió a su Hijo a morir por nosotros, por amor. Y el Hijo, Jesús, dio su vida por su propia voluntad. Juan capítulo 10, versos 17 y 18 dice, por eso mi Padre me ama, porque pongo mi vida para volverla a tomar. No es el hombre quien me la quita, sino que yo la pongo por mi propia voluntad, porque tengo autoridad para ponerla y tengo autoridad para tomarla de nuevo, porque esta autoridad he recibido de mi Padre. Hebreos capítulo 9, verso 14, dice, ¿cuánto más? Pues la sangre de Cristo, que por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará nuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. Según de Corintios capítulo 5, verso 17, 19 dice, porque de modo que el que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Oiga bien, dice, y todo ha llegado a ser nuevo por medio de Dios, que nos reconcilió consigo por medio del Cristo y nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Porque Dios estaba en Cristo. Oiga bien, Dios estaba en Cristo, quien nos reconcilió al mundo con su majestad, no tomando en cuenta nuestros pecados, y puso en nosotros la palabra de la reconciliación. Jesús murió en una cruz para revelar el carácter de Dios. No es que no supiéramos nada de Dios antes de la muerte de Cristo. Su cuidado providencial por la creación revela su amor. Sus promesas a Abraham muestran su preocupación por el mundo entero. Pero en la cruz vemos el final de sus pactos con Israel y somos testigos de la prueba final y dramática de su amor y de su justicia. Romanos capítulo 5, verso 8 dice, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo nosotros unos pecadores, Cristo murió por nosotros. La muerte de Cristo aclara sin duda de que Dios nos ama, le ama a usted y me ama a mí. Nos asegura que no importa lo que nos depare la vida, podemos confiar en que Romanos capítulo 8, verso 32 dice, el que no negó ni a su propio Hijo, Dios, sino que lo entregó por nosotros a Cristo. ¿Cómo no dará también juntamente con él todas las cosas? Jesús, oiga bien, el Salvador, también murió en una cruz para probar la justicia de Dios. Romanos capítulo 3, versos 25 y el 26 dice, a quien Dios no perdonó como propiciación, Dios preordenó, como propiciación por su sangre, mediante la fe, a causa de nuestros pecados cometidos anteriormente. Esa palabra propiciación está hablando del propiciatorio. Propiciatorio era la tapa que tapaba el arca del pacto o el arca de la alianza. El propiciatorio representa la muerte de Jesucristo y su sangre derramada en la cruz, porque la sangre de Jesucristo y
El sacrificio de Jesucristo es nuestra propiciación, nuestra tapa. Alabado sea el Señor. Dice, por la oportunidad que Dios nos dio pues, en su paciencia para la demostración de su justicia en este tiempo, para que Él sea el justo y justifique mediante la justicia al que esté en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Jesús, oiga bien, Jesús también murió en una cruz para hacer la propiciación de nuestros pecados, lo que acabamos de explicar. Y explico nuevamente, el propiciatorio era la tapa que cubría el arca del pacto. Es otra de las palabras que describe la cruz de Cristo y la vincula con las figuras del sacrificio del sacerdote y de la ira de Dios contra el pecado. Éxodo capítulo 25, verso 17, Dios le dio unas instrucciones a Moisés donde le dijo, y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio y su anchura de 2 codos y medio. En el 21 del capítulo 25 dice, y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Romanos capítulo 3, verso 24-25 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, hechos de bondad, demostró su amor. Dice, mediante la redención, oiga bien, que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, como tapa, por medio de su fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Hebreos capítulo 2, verso 17 dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, hablando de Jesús, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Por eso en 1 Juan capítulo 2, verso 1 y 2 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno dice, hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. El capítulo 2 dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, la tapa. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Primera Juan capítulo 4, verso 10 dice, y en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación, tapa, por nuestros pecados. De modo significativo, esta palabra representa en su ira contra el pecado. Juan capítulo 3, verso 36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida. Oiga bien, porque Él vino para salvar. Pero dice, pero el que no cree, oiga bien, pero el que no cree y rehúsa creer en el Hijo, en el Hijo, dice, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Como aquellos que siempre están hablando que Dios es amor, como los católicos romanos y un montón de gente, como los testigos de Jehová. Dios no va a matar a nadie, Dios es simplemente amor, y como es amor, Él tolera todas las cosas que la gente haga y diga, y no importa que lo blasfemen, no importa lo que hagan, ni los pecados que cometan. Cuando se mueran los está esperando con los brazos abiertos y los va a llevar para allá, para el cielo. Dice bien claro, oiga bien, que Jesucristo, oiga bien, dice que el que no cree, rehúsa a creer en el Hijo, dice, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Romanos capítulo 1, verso 18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo, el Dios de amor y compasión, contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con justicia la verdad. Como el objeto de la cruz, los efectos del pecado son diversos, pero ante todo nuestro pecado es contra Dios. Y si habremos de ser redimidos, debe de actuar y tomar la iniciativa en su gracia y en su amor. ¿Para qué? Para satisfacer su propia demanda justa y santa contra el pecado, que es precisamente lo que ha hecho en su Hijo. Alabado sea el Señor. Jesús también murió en una cruz. ¿Para qué? Para darnos redención. Y en esto terminamos en esta noche. Nos quedamos aquí. Seguimos el lunes que viene. La quinta parte de este estudio
por qué Jesús murió en una cruz. Jesús también murió en una cruz para darnos redención. Bendito sea el Señor. Es que esta noche vamos a mencionar los hermanos que están con nosotros, aquí los que están a través de nuestro canal. Vamos a mencionarlo. YouTube, que ahora la plataforma no quiere que se mencione el canal. Alabado sea el Señor. Recuérdese lo que le dije anteriormente al principio, que estamos siendo censurados. Ya nos han mandado notificaciones, inclusive en un momento dado la página que no quería abrir. Alabado sea el Señor por los compartiles y los me gusta y también por mencionar el canal. Como le dije anteriormente, al principio, si no nos ve más en esta plataforma de Facebook, nos puede ver, mi amado hermano, en nuestro canal. Recuérdese que aquí está toda la información. Bendito sea el Señor. Vamos a mencionar por aquí en esta noche a nuestro hermano Wilfredo Osorio. Dice: Dios te bendiga, hermano Carlos Guadalupe y toda su familia. Pide oración por salud y por sanidad, síntomas fuertes. También está por la plataforma de Facebook. Nuestro hermano Joshua Ortiz también pide oración en esta preciosa noche. También pide oración por su hermano Raúl. Y también por hermano tiene catarata en sus ojos y por liberación. Vamos a estar orando en esta noche. Alabado sea el Señor. Por aquí también tenemos a nuestra hermana Eve Forti. Dios le bendiga a nuestra hermana Forti en esta noche. Bienvenida, hermana Sixta Hinoa. Bienvenida en esta noche. Aida Quiñones. Dios le bendiga a mi hermana Aida. Y saluda a todos los hermanos también esta noche. Sonia Santos, Dios le bendiga a mi hermana Sonia, bienvenida. Saluda a los hermanos. Por aquí mi hermano José Camacho nos saluda también, Dios te bendiga. Mi hermano José, hacia adelante. Aida Quiñones pide oración por su sobrina, Yesibel Reyes, por su hogar. También tenemos en esta noche Minerva Rodríguez, Dios le bendiga, bienvenida también esta noche. Y también Isaura Rosa, que también saluda a todos los hermanos. Bienvenida a nuestra hermana Isaura. Alabados al Señor. Vamos a orar en esta noche. Le pedimos, mi amado hermano, que cuando terminemos el programa, lo comparta para que esta palabra siga corriendo, como dice la Biblia, y sea glorificada. Es el propósito para que muchas vidas puedan venir a los pies del Señor, puedan ser salvas, y que la iglesia de hoy, que tanta falta hace el estudio de la palabra, alabado sea el Señor, pueda recibir el conocimiento bíblico en este tiempo donde hay tanta apostasía, tanto engaño dentro de la iglesia, tanta falsa doctrina que han entrado. Alabado sea el Señor, que podemos hablar tantas y tantas cosas, muchas de ellas no las hablamos porque pues no las podemos decir. Algunas las decimos, otras no se pueden. Alabado sea el Señor. A veces pues no podemos, aquí hacemos estudios bíblicos. Si hay algo que se puede acomodar dentro del estudio bíblico, lo hablamos, pero no usamos esta plataforma para simplemente estar hablando de las diferentes y tantas falsas doctrinas que han entrado. Son muchas que están dentro de la iglesia evangélica, como usted le quiera llamar, o dentro de la iglesia pentecostal. Está fragmentada, dividida en tantas y tantas herejías dentro de la iglesia. Bendito sea el Señor. Y muchos que pueden hablar de ella no lo dicen. Prefieren seguir con la corriente. Bendito Dios. Pero nosotros no seguimos con la corriente. Por eso estamos por aquí. Bendito sea el Señor. Comparta los programas, comparta los estudios para que llegue a otras personas que necesitan escucharlo, mi amado hermano. Padre, te alabamos y te bendecimos, te glorificamos, te damos la gloria, la honra, la alabanza a ti en esta noche. Las gracias una vez más porque hemos podido transmitir a través de estas plataformas. Señor, Padre bueno, en esta noche te damos las gracias por todos los hermanos que han estado con nosotros, los que van a ver en la repetición, los que lo van a escuchar. Te damos las gracias
de antemano, Señor amado. Te rogamos en esta noche por todos los hermanos, todos aquellos que han pedido la oración, ya tú los conoces. Conoces su situación, su petición de oración. Padre bueno, te pido también por mí, por mi esposa, por la familia, Padre bueno. Señor, en esta hora, recuerda que tu palabra dice que cuando los discípulos salieron a predicar, tú confirmabas la palabra con las señales que le seguían. Esa es tu palabra. Bendito sea el Señor. Marcos capítulo 16, verso 15 al 20. Es tu palabra. Confirma en esta noche, conforme a tu palabra, con milagros, con sanidades, con prodigio, con maravilla, para la gloria y para la honra de tu nombre. Confirma esta palabra con sanidades en esta hora. Mira cuántos hermanos están enfermos, Padre bueno. Señor, tu palabra dice que Jesucristo se compadecía de los enfermos. Esa es tu palabra, Señor. Se compadecía de los enfermos. Padre, en esta noche, muestra tu bondad, muestra tu amor, muestra tu compasión, haciendo milagros, sanidades, prodigios, señales, maravillas, para la gloria y la honra de tu nombre. Te presentamos también, Señor, nuestros hermanos en esta noche, sus necesidades, las espirituales primero, las materiales, las físicas, Señor. Padre, suple cada necesidad en esta hora. Tú dices en tu palabra que no nos preocupemos ni por la vida, ni por el cuerpo, ni lo que hayamos de comer o beber o de vestir, sino que tú suplirías nuestras necesidades, Padre bueno. Señor, te pedimos en esta hora, conforme a tu palabra, que tú suplas cada necesidad, Padre bueno. Señor, en esta hora, glorifícate, aumenta, Señor, nuestra fe, nuestra confianza en ti, Padre bueno. Señor, te pedimos que nos ayudes en las pruebas, en los problemas, en las necesidades, situaciones adversas. Señor, ayúdanos, Señor, a perseverar hasta el fin. Te rogamos en esta hora tu presencia, que nos renueves en esta hora en el Espíritu, una renovación espiritual y una llenura, Señor, de tu Espíritu Santo. Llenes cada hermano con Espíritu Santo y fuego, Padre bueno. Recuerda que hay hermanos en la iglesia deseando ser llenos del Espíritu Santo. Padre, y te pedimos por ello, porque tu palabra dice que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi Espíritu sobre toda carne. Conforme a tu palabra, derrama Espíritu Santo y fuego sobre ellos en esta noche, en el nombre de Jesucristo. Y ese fuego entre, queme, transforme, renueve y produzca nuevo nacimiento espiritual. Te rogamos en esta hora, Padre, por aquellos, Señor, que están bajo depresión, que oyen voces, que le dicen que maten a otras personas o se maten, Padre bueno. Te rogamos conforme a tu palabra que dice, Señor amado, que cuando fue ya tarde, le trajeron a él muchos endemoniados y los echó fuera con la palabra. Por esa palabra ellos reciben liberación. Por esa palabra ellos reciben paz en la mente, en el espíritu y en el cuerpo, Padre bueno. Te pedimos en esta hora por aquellos que confiesan a Cristo como Salvador personal. Escribe su nombre en el libro de la vida. Aquellos que estaban en la iglesia pero se apartaron por alguna razón, pero hoy vienen arrepentidos, Señor. Te rogamos en esta hora por ellos para que los reciba, los restaure. Y te pedimos en esta hora, Padre, por los pastores, por las iglesias, aquellos pastores que aman las vidas, que su objetivo no es el dinero, que su objetivo no es la fama, la gloria, el reconocimiento. Su objetivo, Señor, no es tener templos enormes para su orgullo, para su ego. Te pedimos por aquellos pastores humildes y sencillos que aman las vidas, aman las ovejas en la iglesia. Padre bueno, que trabajan para ti, Señor, que no están pendientes al dinero. Alabado sea el Señor. Te pedimos por ellos para que tú los bendiga, bendiga a sus iglesias, dale crecimiento a tu obra. Bendice a todos aquellos, Padre, que se esfuerzan por llevar este mensaje de salvación a tantas vidas que se pierden, Señor amado, en esta noche. En el nombre de Jesucristo,
Te pedimos estas cosas para la gloria y honra de tu nombre, Señor. También saludamos a mi hija Sheila Miranda, que nos está viendo en esta noche. También queremos recordarle que nuestro hermano José Camacho, él también está transmitiendo cultos al aire libre, importante, donde ya muchas iglesias ya no lo hacen. Conocemos al hermano José Camacho, su trayectoria de muchos años, y se ha mantenido siempre en el llamado que Dios le ha hecho, y siempre se ha mantenido llevando el mensaje por diferentes partes aquí en Puerto Rico. También queremos recordarle, mi amado hermano, el culto de la iglesia Apocalipsis 4.1 sube acá, que se transmite todos los domingos a la 1 de la tarde por esta plataforma de Facebook. Se lo recomendamos, a la 1 de la tarde lo consigue como Leonardo Benítez. Nos vemos el próximo lunes de 8 a 9 de la noche con la quinta parte de este estudio, ¿por qué Jesús murió en una cruz? Dios nos bendiga, mi amado hermano. Dios le bendiga en sobreabundancia.